A pesar de la negativa opositora, Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno nacional pasará a la segunda fase del diálogo. No hay encuentros. Tomás Guanipa, secretario general nacional de Primero Justicia, desmintió que la oposición se reúna en privado con el gobierno. Petición. Diputado Héctor Rodríguez exigió a la oposición decir la verdad a su militancia y que prioricen situación del país. Convencida, diputada Adriana de Elía aseguró que el gobierno solo busca generar intriga dentro de los partidos de oposición. Agenda de cooperación. Ministra Delcy Rodríguez se reunió en Moscú con el canciller de Rusia. Obligados. Luego de la suspensión del veto migratorio de Donald Trump, una orden de apelaciones pide al gobierno presentar una defensa. Adiós al Caribe. Águilas del Zulia cayó eliminado en las semifinales del torneo. De impacto, Lady Gaga se lució en el Super Bowl. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Saludamos en nombre de todo el equipo Milagros Zambrano, Carolina Zulbarán. Vamos a comenzar de inmediato a revisar lo que ha sido noticia durante esta jornada. Comenzamos. Jorge Rodríguez, líder del PSV, aseguró que el gobierno nacional pasará a una segunda fase de diálogo a pesar de que a su juicio la dirigencia de la MUD no ha cumplido con los compromisos asumidos originalmente. Según Jorge Rodríguez, las tensiones internas de la oposición obstaculizan las conversaciones de paz. Liz Flores nos informa. Jorge Rodríguez leyó un comunicado en respuesta al documento emitido por los expresidentes invitados por el Ejecutivo Nacional a participar en el diálogo desde el mes de febrero del año 2016. Desde esta fecha y en medio de una receta, comillas, golpista expuesta de forma pública por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alup, se realizaron y aún se realizan de manera frecuente decenas de reuniones entre la MUD y el gobierno bolivariano. A pesar de que las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela apoyaron y aún apoyan esta mesa de diálogo por la paz, no ha podido la dirigencia de la MUD afrontar y cumplir con valentía los compromisos asumidos. Por el contrario, incurrió en desafueros aún mayores al intentar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Y frente a un sector de la población infestado de las campañas de guerra psicológica y siembra de odio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la mesa de diálogo y sus comisiones de trabajo, y mantenemos nuestra propuesta de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico. También habló sobre la situación interna de la Mesa de la Unidad y su incidencia en el diálogo. Nosotros hemos tenido que lidiar con 3 obstáculos importantes para el desenvolvimiento de la mesa de diálogo: las tensiones, las ambiciones internas y la profunda división que hay en el seno de la dirigencia de la MUD. Me permito decir como psiquiatra que el señor Capriles es una persona presa de profundos rencores. Se desarrollan unos rencores casi que gratuitos. Ahora la agarró con el pobre Chugo Torrealba y es un rencor que encierra un alma llena de odio. Ahora la agarra con el pobre Chugo Torrealba. El señor Torrealba no ha hecho otra cosa que cumplir las órdenes y las directrices que se emanaron de la llamada MUD. Entonces ahora se lo van a echar. Según Capriles, Chugo Torrealba ya está pagando el preaviso. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo del 2014? También votaron a Veledo, lo votó Capriles. Jorge Rodríguez aseguró que hay un grupo de la dirigencia opositora con una marcada tendencia hacia la violencia. Sin embargo, destacó que la mayoría del país apuesta al diálogo. Dijo que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, seguirá insistiendo en el diálogo, la paz, la convivencia, la inclusión y el respeto a la Constitución Nacional. Desde el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, desmintió que la oposición se reúna en privado con el gobierno. Maoli Aldana nos cuenta más. Y es falso que hayan existido algún tipo de reunión de ese tipo.
Lo que ha habido, por ejemplo, es una visita institucional de amigos de ellos, de UNASUR y del Vaticano, que son representantes del Papa, al presidente de la Asamblea Nacional y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para reconocer su validez, para reconocer su legitimidad y para presentar un documento que nosotros hemos dicho claramente, que hemos evaluado y que con todos los sectores de la vida nacional estamos preparando una respuesta. Tomás Guanipa consideró que el Ejecutivo pretende utilizar una mesa de diálogo para manipular el estatus de la Asamblea Nacional. Cuando él dice que una mesa de diálogo puede legalizar, quiere decir que esa mesa que ellos plantean, en la que ellos manipulan todo, está por encima de la Constitución y por encima de las leyes. Él mismo está reconociendo que este es un país no democrático, donde no se respetan las reglas, donde no se respeta la Constitución y donde el gobierno cree que está por encima del pueblo y de las normas. Retó al gobierno a establecer el cronograma electoral para permitir que sea la gente la que decida sus gobernantes. Nos parece absolutamente irresponsable, inaceptable, que ninguno de los funcionarios de este gobierno esté hablando ahorita de lo que son los procesos electorales que tienen que venir. Y aquí les hacemos un reto. Vamos a hacer un gran acuerdo nacional. Vamos a plantear un cronograma electoral para el país. Vamos a los procesos electorales pendientes ya anunciados. Tomás Guanipa insistió en que el diálogo está muerto porque el gobierno incumplió con los acuerdos de 2016 y que sigue sin mostrar voluntad política para solventar la crisis que se vive en el país. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, dijo que la oposición se presenta como una fuerza no democrática que pretende acabar con el sueño del pueblo. Esta misma derecha que hoy sale vestidos de cordero a hablar de supuesta democracia, no tenemos al frente sectores que apuestan a proyectos alternativos a la revolución bolivariana. Tenemos al frente fuerzas de carácter fascistoide, terroristas, que lo que pretenden es acabar a punta de violencia el sueño esperanzador de un pueblo a ser libre para siempre. El vicepresidente realizó estas declaraciones desde el Teatro Teresa Carreño durante la ceremonia de lanzamiento de la cátedra itinerante Fabricio Ojeda para el sector universitario. Agregó que Venezuela se ha mantenido firme y ha logrado derrotar las barreras impuestas por ejes imperiales. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que en Venezuela no puede existir diálogo hasta tanto el gobierno no cumpla con los acuerdos firmados. Sulimar Dudamel nos brinda mayor información. El gobierno no, es el primero que no cree en el diálogo. Es pura propaganda. El gobierno es el que tiene que cambiar. Estamos siempre a la espera de que los compromisos que se ven adquiridos con el cronograma electoral, con el tema de los presos políticos, con el tema del canal humanitario y también con este tema de la Asamblea Nacional sean cumplidos por parte del gobierno. Apuntó que en las próximas horas estarán dando a conocer el cronograma de la reestructuración interna de la Mesa de la Unidad. Va a haber una rueda de prensa de la mesa donde ya se establece el cronograma de lo que significa el proceso de reestructuración, donde tiene esos tres temas importantes: nuevas reglas, nueva ruta política y nuevo gobierno de la unidad. En cuanto al tema electoral, afirmó que el voto no es un problema, sino una solución a la situación actual del país, por lo que extendió el llamado a las Fuerzas Armadas para que defiendan el voto y las decisiones del pueblo. Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El diputado Héctor Rodríguez le exigió a la oposición que se sincere con su militancia. Asegura que la MUD debe priorizar la situación del país en referencia al proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano. Durante la conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el parlamentario reiteró que no abandonarán la mesa de diálogo. ¿Por qué no avanzamos en el diálogo? Realmente es por culpa de la oposición, por su irresponsabilidad, por las peleas internas, por mentirle a sus electores. Ellos dicen, no nos vamos a sentar, pero hay que recordar que eso era exactamente lo que le decían sus electores cuando se sentaron a dialogar. Yo pediría ahí más responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Digan la verdad. Rodríguez aseguró que para el partido de gobierno no es prioridad los comicios regionales, aun cuando próximamente está por convocar el Consejo Nacional Electoral. Para nosotros es prioridad el carnet de la patria, que el CLAP llegue a todas las comunidades, que se instalen los cuadrantes de paz. Para nosotros es prioridad los problemas de la gente. Esa es nuestra prioridad. Que convoquen elecciones, cuando las convoques iremos. Nosotros tenemos una estructura que tiene presencia en todo el país, en todos los centros electorales.
Héctor Rodríguez informó que para conmemorar el Día de la Juventud del próximo domingo 12 de febrero se realizará un desfile cívico-militar en la ciudad de La Victoria, el cual contará con la participación de las misiones y movimientos sociales. La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y diputada por la Unidad, Adriana Delías, aseguró que el gobierno solo busca generar intriga dentro de los partidos de la oposición para crear división. Instó a unirse y a ser voceros del cambio con información veraz. Cada vez que usted escuche algo que le suene a que lo que busca es dividirnos, sepa que es parte de la estrategia del gobierno. Seamos buenos voceros, busquemos la información y además transmitamos la información que sea útil para cambiar a nuestro país, no para dividir. Que este gobierno controla gran parte de las comunicaciones, este gobierno genera censura, autocensura, y por eso nosotros, cada quien en su comunidad, con su teléfono, con su lista de las personas que tiene, que le puede llegar, sea un vocero del cambio y un vocero de la unión. Delías afirmó que el CNE lo que ha hecho es entorpecer el proceso de registro de los partidos políticos. El 18 de octubre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que el primer semestre de este año iban a haber elecciones de gobernadores, ya incumpliendo la Constitución, porque debieron haber sido el año pasado, y que el segundo semestre serían las elecciones de alcalde. Bueno, ayer el presidente Maduro dice que no hay elecciones hasta el 2018. Es decir, que ellos pueden inventar cualquier artimaña para estar, digamos, fuera de la Constitución, porque lo único que les interesa es controlar el poder y no resolver los problemas de los venezolanos. A su juicio, el gobierno ha perdido credibilidad internacional y cuestionó que el CLAP se distribuya con productos importados. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, calificó como fructífero el encuentro que sostuvo en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Los cancilleres acordaron expandir la agenda de cooperación entre ambas naciones y Rusia ratificó la confiabilidad de Venezuela como aliado estratégico. Rodríguez agradeció el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin al rechazar cualquier forma de injerencismo en los asuntos internos de Venezuela, pues reiteró que nuestro país ha sido víctima de constantes ataques. Durante el año 2016 el pueblo venezolano sufrió agresiones en el ámbito financiero, del bloqueo financiero, en el ámbito del bloqueo comercial, de guerras psicológicas contra nuestra población, de asedio y bullying mediático contra nuestro país. Y en ese sentido yo le puedo afirmar a usted que la situación política en Venezuela interna está bajo control del Estado venezolano. En la reunión, Rusia confirmó su compromiso de inversión en proyectos conjuntos en materia energética, minería, así como medicina nuclear y turismo. La canciller Delcy Rodríguez exhortó a su homólogo ruso a visitar Venezuela para estrechar lazos de hermandad y también extendió una invitación al presidente Putin para recibir el premio Hugo Chávez a la paz y soberanía. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que se están preparando para la contienda electoral de 2018. Cree que el gobierno niega toda posibilidad de que se efectúen los procesos electorales pendientes. Capriles negó ser uno de los gobernadores que estaría al frente de las supuestas reuniones del sector opositor con el gobierno nacional. Dijo que el diálogo no ha servido para nada porque no ha generado resultados positivos. Ante la negativa de no hacer elecciones, a la decisión que ha tomado el gobierno no hacer elecciones, la unidad tiene que reestructurarse, la unidad tiene que salir a la calle con una conducción clara, con no convertirnos en comentaristas ni simplemente opinadores. Nosotros tenemos que ponernos al frente para dirigir la ruta política, para dirigir lo que hay que dirigir, que es que los venezolanos podamos a través de nuestro voto expresarnos. Enrique Capriles dijo que es impostergable la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, informó que el Gobierno Nacional evalúa un nuevo mecanismo de precios y una reingeniería de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Lobo aseguró que estas acciones permitirán reducir los índices de inflación. Destacó que a través de diferentes métodos se ha comprobado que la especulación en los precios de insumos básicos tiene una incidencia del 70% en los aumentos de los índices inflacionarios del país. Del mismo modo, el titular de la cartera de Finanzas señaló que espera que los CLAP lleguen a 6 millones de hogares este año. El presidente de la Comisión o de la Subcomisión de Política Financiera y Tributaria de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, asegura que la unidad tributaria debería estar alrededor de los 6.000 bolívares para que los ciudadanos tengan poder adquisitivo.
Se tiene que cambiar el modelo económico. Y con esto les digo que si se hace un ajuste en función de la unidad tributaria, de la inflación que pasó el año pasado, la unidad tributaria debería estar por el orden de los 1.080 bolívares. Y si nosotros quisiéramos que esa unidad tributaria tuviera el valor que para el año 2009 tuvo, que es cuando se empezó a pervertir el procedimiento de reajuste de la unidad tributaria debería estar por encima de los 6.000 bolívares. Ese es el verdadero valor. Hizo un llamado al gobierno nacional a ser transparente en el manejo de los recursos de los venezolanos. Señaló que el Ejecutivo debe comenzar reconociendo las atribuciones económicas del Parlamento. Nosotros no tenemos que regularizar nada de eso, son ellos los que tienen que actuar. Precisamente, esta es una de las formas de reconocer las funciones de la Asamblea Nacional. El SENIAT tiene que enviar a esta comisión. Si el gobierno quiere dar muestras de que la Asamblea Nacional cumple sus funciones, esta es una. Envíe a esta Comisión de Finanzas el informe de reajuste de la unidad tributaria para que sea esta Comisión de Finanzas con sus competencias plenas la que pueda emitir una opinión favorable sobre ese reajuste de la unidad tributaria. Alertó que el gobierno nacional devaluará la moneda y considera que el presidente de la República, con el decreto de emergencia económica, pretende vulnerar las funciones de la Asamblea Nacional. Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, informó que 118 empleados tienen garantizado el derecho al empleo en la empresa General Motors y la estabilidad laboral, con la firma del la acta de homologación para los trabajadores tercerizados. Se abordó todo lo que tiene que ver con los trabajadores tercerizados. Todo el mundo sabe que gracias a la ley aprobada por el compatriota comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, su artículo 47 define lo que es la tercerización y su artículo 48 prohíbe de forma expresa la tercerización. Esa prohibición de la tercerización, hoy con este acuerdo se concreta en el caso de la empresa General Motors, implica el ingreso a la planta de 118 trabajadores y trabajadoras que hasta el presente venían teniendo relación laboral bajo la figura de tercerizado. El ministro Francisco Torrealba dijo que los trabajadores que estaban tercerizados ahora disfrutarán de mayores beneficios laborales. Profesores y estudiantes universitarios anunciaron su respaldo y participación a la marcha anunciada por el Gremio de la Salud para este martes en horas de la mañana. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, señaló que se trata de un respaldo a bioanalistas, nutricionistas, médicos, enfermeras y todos los profesionales vinculados al sector salud. Hoy tenemos jóvenes, niños muriendo de hambre, niños muriendo como producto de la desnutrición y de las enfermedades que están ocurriendo en el país por falta de la acción responsable por parte del gobierno nacional. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, dijo que Venezuela no puede permanecer en silencio frente al deterioro de uno de los sectores más sensibles del país, del cual depende la vida de los ciudadanos. El derecho a la salud se convierte en la bandera de cada venezolano. El derecho a la salud se convierte en la consigna que une a todos los venezolanos en la calle. En el municipio de Guanta del estado Anzoátegui, el alcalde Jonathan Marín, en compañía de la primera dama y el Poder Popular, dieron inicio a la temporada Carnesto Lenda con la tradicional caminata desde el sector Chorrerón. Nino Martínez nos amplía. Al ritmo del calixo, zambas y alegría, más de 5.000 personas disfrutaron del inicio de las festividades en honor al Rey Momo en el municipio de Guanta. El líder municipal, Jonathan Marín, informó que ya se organizó un cronograma de actividades recreativas, deportivas y playeras para el disfrute de los temporadistas. Para dar inicio a lo que será esta temporada de los carnavales 2017 en nuestro municipio de Guanta. Marín manifestó que los vacacionistas podrán disfrutar de actividades recreacionales en las playas del municipio de Guanta. El tema de las actividades culturales y deportivas en las mañanas, los festivales playeros en nuestras diferentes playas e islas, en horas de la tarde las comparsas y las carrozas, y en las noches los tradicionales conciertos nocturnos que hacemos para compartir en familia. Es por eso que bueno, hay una gran agenda, estamos contentos, estamos felices, estamos motivados, y este año será un año más de éxito para el pueblo de Guanta con sus carnavales 2017. Finalmente, el alcalde Jonathan Marín informó que la policía del municipio, en compañía de todos los componentes de seguridad, se van a desplegar a lo largo y ancho del municipio para el resguardo de propios y visitantes durante la temporada de los carnavales Guanta 2017. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión.
El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, manifestó su preocupación por el tiempo que ha transcurrido sin definirse el programa electoral de las regionales anunciadas para el primer semestre de este año. Rondón insistió en que dentro del Poder Electoral se debe informar a los ciudadanos las condiciones necesarias para ejercer sus derechos políticos. El rector también acotó que las instituciones no pueden desatender al ciudadano y aclaró que el organismo del CNE tiene la obligación de anunciar la convocatoria de las elecciones regionales. Sostuvo además que mientras el CNE no cumpla sus funciones, el Poder Electoral estará en deuda con los venezolanos. El presidente de Confagán, José Agustín Campos, insiste en que todos los productores del país deben apoyar las políticas gubernamentales para superar la crisis alimentaria. Yo pienso que ningún venezolano que esté en el área productiva, milite donde milite, no puede negarse a apoyar las planificaciones que se realizan, por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura y Tierra, para echar a la producción nacional hacia adelante, para garantizar nuestro abastecimiento, para salir de esas colas terribles que han afectado el tejido social de Venezuela. Reiteró que el precio es un elemento vital para el sector, pero no debe ser el único a considerar para lograr el abastecimiento. Hablamos de una política integral que incluya, por ejemplo, vialidad agrícola. Si no tenemos una buena vialidad agrícola, no hay precio que valga, porque no pueden salir las cosechas a tiempo. Si no tenemos, por ejemplo, unos buenos niveles de abastecimiento en los insumos, no hay precio que valga tampoco, porque no habrá una buena cosecha ni habrá unos buenos rebaños. Si no tenemos, por ejemplo, la seguridad social de los productores del campo, si no tenemos la seguridad personal de los productores del campo, tampoco habrá precio que valga, porque no llegarán los productos. Reconoció que las expropiaciones no dieron resultados. Señaló que la situación es deficiente en el sector ante la escasez de vacunas, otros insumos y los problemas de inseguridad. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, aseguró que su nación y otras de Latinoamérica no pueden hacer más que persuadir e insistir para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro resuelva la situación por la que atraviesa Venezuela. En entrevista con el diario El País de España, la canciller afirmó que no se puede importar milagros y que la solución de los problemas la encuentran los venezolanos. Sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición, Malcorra indicó que las partes deben mirar más allá y encontrar un camino intermedio en el que actualmente participa como acompañante el Vaticano. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, anunció la intervención del Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano durante una inspección a las áreas de quirófano, emergencia y pediatría del centro asistencial. Vamos a buscar mejorar la atención de salud pública que se da desde este hospital, conjuntamente con lo que es las áreas de salud integral comunitaria, ASIC. Entonces, desde acá, desde Carúpano, dando cumplimiento a lo que ha sido el sacudón, la eficiencia o nada en la gestión pública, hoy lo iniciamos desde el sector salud, inspeccionando y declarando la intervención de este hospital de la ciudad de Carúpano. En compañía de autoridades municipales y miembros del PCV, Rojas designó un nuevo director del hospital. Hemos designado al doctor Iván Mata como nuevo director del Hospital de Carúpano, quien debe iniciar desde el día de hoy una nueva etapa de gestión revolucionaria, de eficiencia, de mejoramiento de la calidad de atención al público y un plan de recuperación de las áreas más sensibles del hospital. El gobernador aseguró que estas medidas buscan reimpulsar y mejorar la atención pública que ofrece el Estado Oriental. En compañía de su colega Ángel Medina, diputados de la Unidad denunciaron ante el Ministerio Público que fueron agredidos a las afueras del Consejo Nacional Electoral la semana pasada. El parlamentario Juan Requesens consideró que hay pruebas suficientes de los hechos de violencia en el CNE, instó al gobierno a respetar la inmunidad parlamentaria. Primero, que arranquen la investigación y declaren las responsabilidades. Hay videos y hay evidencia. Lo segundo, que respeten el derecho a la protesta y la manifestación en las instituciones públicas. El diputado Requesens señaló que su protesta es una representación del 80% de los venezolanos que desean expresarse a través del voto y quieren cambio.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, se reunió este lunes con diferentes organismos del Estado para evaluar acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Reverol informó que este encuentro forma parte del relanzamiento del Plan Patria Segura y contó con la presencia de jefes de la REDI, la SODI, el 6CPC, la Policía Nacional Bolivariana y el Observatorio Venezolano de Seguridad. De igual forma, detalló que estos encuentros se realizarán semanalmente y con el objetivo de fortalecer la seguridad en las zonas priorizadas del país. Luego de la suspensión del veto migratorio de Donald Trump el pasado viernes, una orden de apelaciones en San Francisco ordenó que el gobierno estadounidense presentara una defensa respecto al decreto del presidente promulgado el 27 de enero. Igualmente, un centenar de empresas reconocidas de Silicon Valley, tales como Apple o Google, respaldaron la demanda que sigue vigente en contra de esta orden ejecutiva al mostrar informes legales, donde señalaron que estas medidas migratorias de Trump afectarían su negocio principalmente por la contratación de empleados, pues aseguran que una gran parte de ellos son extranjeros. Varios abogados de la Orden de Apelaciones en San Francisco aseguraron que el veto migratorio solo daña a residentes, negocios, estudios y es inconstitucional. Bien, llega el momento de hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. No se retiren, ya volvemos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. El SAIME trabaja con celeridad a fin de solventar y regularizar la emisión de pasaportes. No sea cómplice de la gestoría, solo debe pagar los aranceles establecidos en la ley. Denuncia a las personas inescrupulosas. La identidad es tu derecho. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La dirigencia del Partido Patria para Todos acudirá este martes a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a exigir información sobre cómo va la solicitud de la Fiscalía General a ese organismo para que sea bloqueada la página Dollar Today. Porque bloquear a Dollar Today significa una comunicación a no solamente también a las redes, a Facebook, a Twitter. Ilenia Medina, secretaria de la organización del PPT, rechazó que la Mesa de la Unidad pida elecciones regionales cuando a su juicio primero deben organizar a su condición política como partido y no como coalición porque no pueden actuar electoralmente. En el ámbito de lo legal, de la ley de partidos. Entonces ellos quieren que le regalen todo. No, ellos tienen que ordenar su situación legal, electoral. El PPT pidió revisar a quienes se le dan los dólares preferenciales tras los encuentros del Consejo de Economía Productiva por los elevados precios de los artículos de primera necesidad. Robert García, secretario general del partido COPEI, denunció ante el Consejo Nacional un plan de gobierno para ilegalizar a todos los partidos de oposición. Lirio Pérez estuvo allí y nos cuenta más. García afirmó que el plan del gobierno se basa en que para las parlamentarias algunos partidos no presentaron tarjeta y otros no obtuvieron 1% de la votación nacional. Por ello, el CNE convocará a un complicado proceso de renovación. Y solo permitirle a los venezolanos elegir en una sola opción, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque haría, como en los gobiernos, como en Nicaragua o como en Cuba, una Venezuela con elecciones simuladas, con elecciones donde solo hay una opción, donde hay elecciones donde no hay poder de elegir, y el Consejo Nacional Electoral debe entender que el proceso de relegitimación y de renovación de los partidos políticos no es un proceso para acabar los partidos políticos. El también concejal de Chacao aseguró que el proceso de relegitimación puede extenderse hasta 6 meses, impidiendo que se realice cualquier elección este año. En consecuencia, no tener elecciones en 2017. Ya lo decía Nicolás Maduro, que se preparan para elecciones del 2018, y los venezolanos nos preguntamos, ¿y las elecciones del 2017 y las del 2016 que fueron vencidas como las elecciones regionales? En el Consejo Nacional Electoral, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión.
El servicio de ferrocarril Charallave-Cuba está operativo después de que se viera afectado por el hurto de cables. Luego de que el servicio fuera paralizado en horas de la mañana de este lunes, el Instituto de Ferrocarriles del Estado informó a través de la red social Twitter que el servicio fue restituido y trabaja con completa normalidad desde la estación La Rinconada. El dirigente nacional de Voluntad Popular, David Smolansky, y la consultora jurídica del partido, Ana Acosta, aseguraron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a varios dirigentes de la Tolda Naranja y exigieron al Ministerio Público que las cumpla. La comisión se manifiesta muy, pero muy preocupada porque se persiga a las personas que piensan diferente y ha solicitado al Estado venezolano que tome medidas para garantizar que Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Pablo López Gross puedan ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de presión. David Smolansky calificó como importante las medidas otorgadas a él y a otros dirigentes del partido Voluntad Popular. Cautelares que ha dado la CIDH a Voluntad Popular. Es inédito una cautelar de la CIDH a un partido político. Si bien es cierto que hay pues algunos activistas, autoridades de Voluntad Popular nombrados específicamente en esta cautelar, esta misma también habla de la persecución, hostigamiento, amenazas, difamaciones a las que ha estado sometido Voluntad Popular específicamente en estos últimos 3 años. Smolansky, en nombre de Voluntad Popular, reiteró que no hay condiciones para el diálogo. El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos, afirmó que el gobierno seguirá insistiendo en el diálogo político con la MUD para lograr la estabilidad política del país. Chatterton Matos afirmó que los únicos interesados en levantarse de la mesa de diálogo son los sectores de oposición. Insistió en que posee el apoyo internacional. Los únicos en todo el mundo, incluyo el país y incluye la comunidad internacional que no están de acuerdo con el diálogo son los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, porque nadie hasta ahora fuera de Venezuela o dentro de Venezuela que no sea de la MUD ha expresado disidencia con la idea del diálogo. Porque ¿cuál es la alternativa del diálogo? La guerra civil. El ex embajador reiteró que la oposición venezolana no tiene argumentos y que prefieren la confrontación y la violencia. La dirigencia juvenil del Partido Comunista de Venezuela rechazó que el carnet de la patria sea también para los estudiantes porque consideran que este es un mecanismo de exclusión para los más pobres. Voceros de la organización pidieron al gobierno nacional respetar los derechos esenciales de los ciudadanos. Independientemente inclusive de su posición política e ideológica. Y nosotros tenemos que garantizar que todo nuestro pueblo, tenga o no carnet de la patria, hay un mecanismo centralizado que garantice la dotación de los proteicos necesarios para la alimentación. Desde el PCB exigieron al Ministerio del Transporte instalar una mesa con todos los sectores para tratar con urgencia las irregularidades de los trabajadores del volante contra los estudiantes a quienes, según denuncian, les cobran sobreprecio. Juan Simosa, director del Frente Revolucionario Müller Rojas, aseguró que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP no están siendo eficientes para solventar las necesidades alimenticias de la clase media y presentó propuestas al Ejecutivo Nacional. Diana Martínez nos informa. Entre las sugerencias, el dirigente del Frente asegura que deben reactivarse los abastos bicentenarios y las redes Mercal para la distribución efectiva. Hemos visto cómo un sector ha quedado en un área de silencio, como lo es la clase media venezolana, que no tiene un sector de distribución o un área de distribución agroalimentaria que pueda satisfacer las necesidades de este sector de la sociedad venezolana. El dirigente del Frente de Lucha explica que existen mafias que impiden la correcta distribución. Las bodegas mercales deben convertirse en punto y círculo para la distribución agroalimentaria de los CLAT y así acabar con el vicio que se ha creado en las alcaldías y gobernaciones para la distribución de los alimentos que van al pueblo. El presidente del Frente Revolucionario Müller Rojas exigió a la Superintendencia de Precios Justos cumplir su papel y velar por los bolsillos de los venezolanos, pues asegura que aunque han reaparecido productos en los anaqueles, estos mantienen precios exorbitantes que superan los márgenes de ganancia permitidos para los productos importados. Diana Martínez, Noticiero Venevisión.
El diputado de la MUT, Luis Florido, fue retenido este lunes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y se le prohibió la salida del país. Florido tenía pautado formar parte de unas visitas diplomáticas de la MUT a Perú y Washington y un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En el sistema parece una prohibición de salida del país. A un diputado de la República que tiene inmunidad parlamentaria, yo me gané la inmunidad parlamentaria con 226.000 votos, pero no es solo mi caso, es el caso de todos los diputados. Y lamentablemente el gobierno lo que ratifica con esto es su talante antidemocrático. Aseguró que el Parlamento ejecutará acciones legales contra esta prohibición que calificó de inconstitucional. Vamos a solicitar un recurso de amparo ante esta situación. Vamos a agotar la vía interna y después acudiremos, de ser necesario, hasta la Organización de Naciones Unidas, a la instancia internacional que sea, para que los diputados de la República podamos ejercer nuestra acción de la diplomacia parlamentaria como parte de nuestras atribuciones. El parlamentario informó que otros diputados, incluyendo el primer vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, lograron salir del país sin inconvenientes. En el estado Vargas, un bombero aeronáutico de Maiquetía murió y 3 resultaron lesionados al volcar la unidad en la que viajaban para atender un incendio. La víctima fue identificada como José Esparragosa, cabo segundo, quien falleció instantáneamente durante el siniestro. Resultaron heridos también el cabo segundo Jorge de la Cruz, el sargento mayor Jesús Jiménez, quien sufrió fractura en una de sus muñecas, y el sargento segundo Jack Blanco, reportando con traumatismos generalizados. El accidente ocurrió este domingo en la noche cuando se dirigían a prestar apoyo contra el incendio forestal en el relleno sanitario de Santa Eduviges de la parroquia Urimare. La unidad se volcó frente al hangar de Conviasa y habría sido causado por una irregularidad en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. 34 cadáveres fueron ingresados durante el fin de semana a la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas. Entre los casos se contabiliza el crimen de una mujer quien perdió la vida frente a su hijo de 6 años por una bala perdida cuando viajaba en un transporte público en Petare. Euclides Sotillo nos amplía. Pulido, de 33 años. El domingo al mediodía salió a comer con el menor a un restaurante de comida rápida en La Urbina. De regreso a su casa se montaron en un autobús y a la altura del sector La Alcabala de Petare se generó un intercambio de disparos entre grupos rivales y una bala perdida le quitó la vida. El proyectil le impactó en el cuello. El niño salió ileso del incidente. Siempre escucho, porque no vio por ahí, que siempre se arman esos tiroteos. Le habían robado hace días también el teléfono. Y la seguridad, bueno, en todos lados. En otro caso, un hermano asesinó a otro a puñaladas por un pan en el barrio El Nazareno de Petare. La víctima fue identificada como Freddy Alexander Prieto Quintero, de 42 años. Allegados cuentan que el homicida tenía problemas de drogas y llegó a la casa cuando su hermano le preparaba un pan a su madre y a 2 sobrinos. Pidió pan y como no alcanzó, agarró un cuchillo y lo apuñaló. Llegó él y le dio una cachetada a Freddy. Después llegó él y como le dio la cachetada, levantó las manos así. Cuando levantó la cosa así, llegó a él y le tiró con el cuchillo. A su hermano. También este fin de semana fue asesinado de múltiples tiros el oficial de la PNB, Erdan Omar Sánchez Briceño, de 25 años. El crimen ocurrió en el barrio El Guarataro cuando visitaba a un allegado. Con el crimen del oficial Erdan Omar Sánchez Briceño asciende ya a 13 la cifra de funcionarios de seguridad que han sido asesinados en lo que va de año en la Gran Caracas. En la morgue de Bellomonte, Euclides Sotillo, Noticiero Vervisión. Con esta información hacemos una nueva pausa. Al regreso, en Perú, designan a procuradora que investigará casos de Odebrecht. Los detalles en Lo que pasa en el mundo. Ya regresamos. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.
La niña Francesca Cercio necesita con urgencia rifaximina o Normix de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-350-0879. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos nuestro recorrido por el mundo en Perú, donde el Ministerio de Justicia eligió a la abogada Catherine Milagros Ampuero como procuradora pública. La abogada estará a cargo de las investigaciones por corrupción y lavado de activos referentes a la petrolera Odebrecht. A partir de ahora, los procuradores públicos en Perú deberán transferir a Ampuero los documentos relacionados a los procesos de investigaciones sobre los delitos de corrupción relacionados a Odebrecht. La petrolera brasileña confesó recientemente haber pagado sobornos por $29 millones a exmandatarios y funcionarios públicos entre 2005 y 2014, incluyendo figuras como Alan García y Ollanta Humala. En Estados Unidos, líderes del Partido Demócrata, tales como John Kerry y Madeleine Albright, apoyan la suspensión del veto migratorio de Donald Trump. Los líderes comentaron que esta orden ejecutiva fue mal concebida, mal implementada y mal explicada. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional liberó este lunes al soldado Freddy Moreno Maecha, desaparecido el 24 de enero. Moreno se mantuvo cautivo en ese país por varios días. En Turquía, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo donde detuvieron a 750 sospechosos de vínculos con el Estado Islámico. Según la agencia gubernamental de prensa Anadolu, esta redada ha sido la más importante del país en contra del grupo extremista. Momento de hacer una nueva pausa, el regreso de Impacto. Lady Gaga se lució en el medio tiempo del Super Bowl. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Ya regresamos. Que no te importe ser juzgada por la sociedad, que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada, que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La ciudadanía solo debe cancelar 2.124 bolívares, costo del arancel establecido para obtener el pasaporte. La identidad es tu derecho. Denuncia a las personas inescrupulosas. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Welcomes you to the Pepsi Zero Sugar Super Bowl 51 halftime show. God bless America, land that I love, stand beside her. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Las imágenes que veíamos en pantalla corresponden al increíble show de Lady Gaga en el medio tiempo de la 51ª edición del Super Bowl. Fueron muchos los rumores sobre la presentación de la cantante y ella solo adelantó que su propósito era hacer algo sorprendente y con un mensaje de unión para el país. Y así sucedió. Lady apareció sobre el techo del Energy Stadium en Houston, Texas, con una intro de God Bless America, acompañada de un ejército de drones desde el cielo recreando un firmamento estrellado con los colores azul y rojo de la bandera estadounidense. Para esta impresionante primera parte, Gaga tuvo una ardua negociación con abogados y aseguradoras, además de lograr una excepción en el protocolo de seguridad con el permiso de la aviación.
Poker Face fue el primero de sus éxitos que interpretó vestida con un body con pedrería y hombreras enormes de la firma Versace. Lady Gaga mostró su potencia vocal y el trabajo que venía haciendo para mejorar su coreografía y puesta en escena. Un total de 5 temas, 3 cambios de ropa y accesorios, el piano y más de $10 millones fueron suficientes para que Gaga, quien decidió protagonizar el show y no compartirlo, hiciera historia con la actuación más cara del Super Bowl. La ovacionaron las más de 72.000 personas que estuvieron presentes y aproximadamente los 110 millones de espectadores, así como reinó en el Twitter, donde generó 3.789.485 impresiones, con un alcance de 2.856.367 cuentas alcanzadas. Cambiamos de tema con el aniversario de la reina Isabel II. Este lunes, la monarca hizo historia al cumplir 65 años en el trono y es la primera que celebra el Jubileo de Zafiro. Está previsto que la reina Isabel II conmemore la ocasión en privado en su residencia y no está programado que atienda compromiso oficial alguno. Tampoco se esperan celebraciones populares y solo se marcará la fecha con las tradicionales salvas de cañón en la Torre de Londres y el Parque Heidi de la capital. Cerramos con Wisin y Yandel, quienes compartieron que están listos para volver a trabajar juntos. Los puertorriqueños han hecho público que volverán a ser el dúo de la historia luego de que se cumplieran 4 años de dar un alto a su carrera musical para emprender proyectos individuales. Las recientes presentaciones que han tenido parecen haber encendido la llama para que los extraterrestres, como también se les conoce, produzcan canciones juntos. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión matutina de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Hacemos una pausa, al regreso habrá nuevo campeón. Argentina no pudo con Italia en la Copa Davis. Los detalles en minutos. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Maximiliano Arriechi necesita con urgencia Sedex de 400 miligramos. Para colaborar puede llamar al 0212-517-7494. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con la Serie del Caribe 2017 porque este lunes las Águilas del Zulia quedaron fuera de competencia tras caer 9 carreras por 6 ante Puerto Rico en la semifinal del torneo. El abridor aguilucho Mitch Ladley fue duramente bateado en el mismo primer inning y recibió 4 carreras en solo 2/3 de labor. El poco dominio de los relevistas y el bajo accionar de la ofensiva venezolana fueron las constantes del partido hasta que en el 8º inning Ronnie Cedeño y José Castillo remolcaron 4 carreras que mantenían vivas las aspiraciones zulianas. Pero en el 9º episodio y a pesar de haber llenado las bases, no se pudo completar la remontada. Y en estos momentos México vence en el 8º inning, 1-0 a Cuba en el otro duelo de semifinales que se disputa en el Estadio de los Tomateros. La única rayita en el marcador ha llegado gracias a Agustín Murillo, quien conectó un sencillo en el 5º episodio que remolcó a Ronnie Mustelid. Finalizamos con tenis porque este lunes Argentina quedó fuera de la Copa Davis y no podrá revalidar su título de campeón conseguido hace 2 meses. La serie que disputó ante Italia se definió en el duelo entre Guido Pella y Fabio Fognini. El europeo dominó a Pella por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en 4 horas y 16 minutos de acción y terminó sellando la victoria para Italia 3-2 en la serie. Así llegamos al final de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden.